1:6, yo encuentro un texto muy precioso de la palabra del Señor, que tiene que decir, estando persuadidos de esto. Me gusta lo que dice el texto de Filipenses, capítulo número 1, verso número 6, y aquí lo tenemos gracias al Señor en pantalla, porque los que saben profundamente de las Escrituras nos han enseñado que esto nos habla precisamente de la obra del Espíritu Santo. Oye, qué bueno que hoy alguien entendiera que definitivamente la obra de principio a fin la hace el Señor a través del Espíritu Santo, que es Dios. Así que por eso leo este texto esta mañana de Filipenses 1:6, que tiene que decir la palabra del Señor, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Fíjense que el apóstol Pablo le escribe esto a la iglesia. Cuando leemos este texto está en Filipenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. ¿Qué estaría pasando en la iglesia en Filipo? Porque si algo me ha gustado a mí replicar siempre y enseñar y recordar, es que las cartas del apóstol Pablo fueron unas cartas que él escribió por situaciones o por necesidades que habían en la iglesia. O sea que Pablo cuando escribe esto, seguramente lo hizo porque identificó que allá en medio de la iglesia en Filipos había alguna situación. No sé si alguien se levantó pensando algún día que estaba en la iglesia porque lo había convencido un pastor, por ejemplo. No sé si alguien estaba en la iglesia perseverando, pero creía que porque le iban a cambiar el pastor, entonces se tenía que ir con ese pastor o que el mundo se le iba a derrumbar. Porque hay gente así, hay gente que cuando le cambian el pastor, se me acabó el mundo. No, hermano, mire, entienda lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipos. Y él les dice, estando persuadidos de esto. ¿Cómo que quiere decir el apóstol Pablo? Entiendan, porque estar persuadido precisamente tiene que ver con entender. Entiendan que el que comenzó en vosotros, o sea, recuerden que el que comenzó en vosotros la buena obra. Por eso se habla de la obra del Espíritu Santo. Por eso la obra, hablando de la iglesia del Señor, cuando un ministro, un predicador es enviado a predicar, dice, me enviaron a la obra. Ahora trabajo en la obra del Señor. Y por eso no hablamos de la obra del pastor, no. No hablamos de la obra de la iglesia tal, no, porque esto no es de rótulos. Hermano, está la obra del Espíritu Santo. Y el apóstol les recuerda a ellos en algún tipo de situación. Seguramente alguien estaba confundido. Mira, hermano, el que entiende este texto no se va de la iglesia porque lo miraron feo. Y permítame ampliar el comentario esta mañana, porque hay gente que en la iglesia ve que alguien lo miró de pronto feo, de arriba abajo, de pies a cabezas, y eso se le mete en el corazón y dice, ay, yo me voy, aquí me miraron feo. Estos días es de nombramientos. El día de ayer estaba en una de las congregaciones aquí en Pitalito, en Solarte, y estaban haciendo los nombramientos. Y hay gente que en medio de los nombramientos de pronto está ilusionado con un cargo y quiere ser de la junta local o quiere ser del comité de misiones o quiere ser de Damatorca. Bueno, y de pronto no le dieron el cargo que él esperaba. Él tenía más expectativas o una alta expectativa y tal vez eso hace que mengue, que se desanime. No, hermano, estemos persuadidos, seamos entendidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que a usted y a mí no nos convenció un pastor. Porque yo creo que aquí esta mañana hay gente madura que entiende lo que dice la palabra del Señor, que el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Bueno, eso dice mi Biblia en San Juan. La Biblia dice en San Juan 16, verso número 7, os digo la verdad, dijo el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuera, si yo no me fuera, dice él, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere lo enviaré. ¿De quién hablaba? Del Señor Jesús, hablaba de la manifestación del Espíritu Santo, es decir, de él mismo. Me tengo que ir, dijo el Señor, para volver en el poder del Espíritu Santo. Y hablando de eso, el Señor dice, y cuando Él venga,
A veces estos textos se los predicamos a los amigos para que entiendan que el que convence es el Señor. Pero a veces nos olvidamos nosotros que ha sido el Señor el que nos ha convencido, el que nos ha guiado hasta el día de hoy. Por eso el texto dice en Juan 16:9, cuando Él venga, convencerá. ¿Quién convencerá al pastor? ¿Quién convencerá el predicador? Bueno, alguien que esté aquí esta mañana interactuando, que me diga quién es el que convence. ¿Quién es el que convence? ¿A quién se refería el Señor Jesús cuando dijo es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga? ¿A quién se refería el Señor? Porque Él dice, y cuando Él venga, bueno, ¿quién es el Consolador? Creo que aquí hay alguien que comenta efusivamente y sabe que el Consolador es el Espíritu Santo, una de las manifestaciones de Dios. Y por eso dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y convencerá al mundo de juicio. Mire, hermano, el Espíritu Santo es el que convence. Uno se puede parar en la cabeza, aquí de pronto hay un padre, yo amo mucho a los padres de familia porque nací en el seno de un hogar funcional, un papá, una mamá, cristianos en la iglesia, nací por la gracia de Dios. Y a veces los papás, los padres de familia en el desespero de ver que sus hijos por ahí andan rebeldes, por ahí andan haciendo cosas, piensan solucionar las cosas a garrote. Decimos por aquí en el lugar donde yo vivo, a juguete, por aquí hablan del juguete, creo que en el Perú también se habla del juguete, en Bolivia. Y quieren solucionar las cosas a garrote, a castigo físico, quieren solucionar las cosas a los golpes. Y mire, un muchacho no va a cambiar a los golpes. Si algo va a cambiar a tu hijo, si algo va a cambiar a tu esposo, porque hay esposas luchando con sus esposos, que no quieren ir al culto, que se apartaron de Dios. Hermanos, si algo los va a convencer a ellos, es el Espíritu Santo. Porque el Señor dice que cuando Él venga, convencerá. Mira, aquí hay varios que ya saben de qué estamos hablando. Escribieron el Espíritu Santo a la pregunta que yo hacía de quién se refiere el texto cuando Él venga. Por eso, hermano, el Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo convence al hombre de que está en pecado. Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo. Y dentro del mundo están tus hijos. Dentro del mundo está tu esposo. Dentro del mundo están tus jefes, tus patrones. Dentro del mundo está tu familia. Por eso si algo necesitamos, hermano, es que el Espíritu Santo convenza. Mire, le testifico esta mañana. Yo predico por la gracia de Dios como capellán carcelario en las cárceles de aquí de nuestro país o aquí del departamento del Huila. Y si algo he podido evidenciar, hermano, es que definitivamente el Espíritu Santo es el que hace la obra. Porque vamos a esos lugares donde hay personas privadas de la libertad que han cometido diversos delitos, que tienen problemas de consumo, 20, 30 años en la drogadicción, 20 años en la delincuencia. Niños desde los 8 años se enseñaron a atracar, a robar, bueno, a hacer tantas cosas. Usted me entiende. Pero ¿quién, hermano? Mire, uno va y les hace ver a través de la palabra que están mal, que han pecado, que han defraudado a la sociedad, que han defraudado a su familia y que sobre todo han defraudado a Dios. Y ellos no se enojan. Uno pudiera decir, uy, ir y cantarle la tabla, permítame hablar así coloquialmente porque yo sé que usted me entiende. Ir y cantarle la tabla a una persona que está encerrada, que no ha comido bien, que no ha dormido bien, que toda la vida ha sido señalado, que la gente lo juzga, que está condenado en una cárcel, y uno ir y hablarle a través de la palabra que está en pecado, que no ha hecho las cosas bien, que viene un juicio, y esa gente llorar y decirle a uno, hermano, gracias por la palabra. Oiga, gracias por ese mensaje. Me han dado las gracias por cantarles la tabla. ¿Sabe quién hace eso, hermano? Eso no lo hago yo como predicador. Eso no lo hago yo como enviado del Señor a predicar a las cárceles. No, hermano, eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de juicio. ¿Por qué la Biblia dice de pecado? La Biblia explica en el verso siguiente por qué de pecado. Por cuanto no creen en mí.
Porque el pecado más grande que el hombre comete cada día, sí, está mal todos los pecados que usted y yo conocemos, robar, bueno, todo lo malo. Pero el texto dice de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sabe por qué la gente se va a condenar más allá de sus pecados y sus delitos? Por no creer en el Señor. Por eso el Señor dice en San Juan también, eso está en el primer capítulo de la Biblia, y por esto es la condenación, después de San Juan 3:16 en adelante, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y dice: por esto es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Precisamente si algo va a condenar al hombre, es el pecado. Pero ¿cuál es ese pecado? Por cuanto no creen en mí, dijo el Señor. Por eso el Señor convence de pecado, o sea, convence al hombre para que crea que en Jesucristo hay perdón. Bueno, yo no sé si alguien entiende esta mañana que en Jesucristo hay perdón. Para que alguien entienda que en Jesucristo hay restauración, para que alguien entienda que en Jesucristo hay sanidad divina, porque es ese nombre dado a todos los hombres en el cual podemos ser salvos. Eso dice el apóstol en Hechos: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. A eso se refiere entonces la obra del Espíritu Santo cuando dice que Él convence de pecado. Él, el Espíritu Santo, no usted con un garrote, no usted con una chancla, no usted con una correa, no, hermano, el que va a convencer a su hijo, a su familia, a su esposo, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso también dice la Biblia en el siguiente verso: y de justicia. ¿Por qué el Espíritu Santo convence de justicia? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y a continuación dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Eso quiere decir que el Señor no justifica. Eso quiere decir que el Señor es nuestro abogado. Eso quiere decir que el Señor nos hace justicia. Como dice aquel salmo allá en el Antiguo Testamento: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Eso está en el Salmo número 8. ¿Y de eso quién nos convence? Hermano, definitivamente de eso nos convence el Señor a través de su palabra y por el poder del Espíritu Santo. Por eso, volviendo al texto de Filipenses capítulo 1, verso número 6, sigue diciendo la Biblia que estemos entendidos, estemos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, el que nos convenció de manera personal, el que nos hizo entender que no estábamos bien, el que nos hizo reflexionar en un momento dado y nos hizo hacer un alto en el camino. Mira, hermano, Dios bendiga a aquella persona, aquellos labios que Dios usó para predicarnos la palabra. Dios les bendiga mucho. Dios bendiga a aquella congregación que hizo un día un evento, un culto, para que usted en ese culto se entregara al Señor. ¿Cuántos le entregarían la vida al Señor seguramente en una campaña evangelística, en un culto de 100 amigos? La iglesia cada día idea programas. ¿Cuántos le entregarían la vida al Señor a través de este programa virtual? Tal vez hay algunos aquí. Pero sabe una cosa, hermano, vea, aquí la gloria es para Dios. Porque definitivamente si algo entendemos es que fue el Señor el que comenzó la buena obra. Es que fue el Señor a través del Espíritu Santo el que redarguyó nuestro corazón. Usted que no entendía razones de un padre. Creo que hay conmigo aquí una generación, un grupo de hermanos que en otro tiempo eran rebeldes. No le hacían caso al papá, no le hacían caso a la mamá, a la comunidad, a la justicia humana, hermano, no le hacían caso, no. Dicen en la cárcel los muchachos, hay una frase que ellos dicen: no le copian a nadie, así dicen, no le copiaban a nadie le hacían, a nadie le seguían el paso. Pero ¿cómo es que una persona rebelde como usted, cómo es que una persona que tal vez es descontrolada, desmedida,
terminó siendo un hijo de Dios. ¿Cómo sucedió eso? Alguien que me lo diga. ¿Cómo una persona como usted, que era tal vez odiadora del Evangelio, que en algún momento de su vida entonces también por allí como que hablaba mal de los cristianos, de los apostólicos, de los pentecostales, terminó siendo uno de ellos? ¿Eso quién lo hizo? Dígamelo usted. ¿Eso quién lo hizo? Hermano, eso no lo hizo nuestra capacidad, eso lo tuvo que haber hecho Dios a través del Espíritu Santo. Por eso yo le digo con cariño esta mañana, recordando lo que dice el texto allí que estamos viendo en pantalla, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Mire, no somos producto terminado. Todavía en nuestra vida quedan algunas cosas por cambiar. Seamos honestos, no hemos llegado a la plenitud, a lo que Dios quiere que lleguemos a ser para Él. Por eso la obra del Espíritu Santo avanza y no se detiene. Por eso si usted ya fuera perfecto y ya estuviera listo el día que se hizo bautizar, yo me imagino al pastor metiéndolo en las aguas y diciéndole, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Porque aquí, hermano, bautizamos y hacemos las cosas en el nombre del Señor, como dice la palabra. La palabra dice en el nombre del Señor Jesús. Y yo creo que si el interés de Dios era solamente salvarlo usted ese día, el día que usted hubiera sido bautizado, hubiera salido de las aguas, ese mismo día seguramente usted hubiera partido a la eternidad. Ahí mismo hubieran quedado sus restos mortales. Pero no, hermano, el Señor le dio vida y le ha dado todos estos años porque quiere formar un carácter en usted. Porque Él está haciendo una obra preciosa. Mire, hermano, la obra del Espíritu Santo no se ha detenido en su vida. Por eso el que comenzó esta obra la está perfeccionando. Y creo que entendemos en la palabra de Dios qué quiere decir la palabra perfeccionando. Eso nos habla de un proceso. Eso nos habla de que el que comenzó el trabajo está haciendo algo de continuo. Me gusta mucho lo que dicen otras versiones de este mismo texto, porque de verdad nos permiten entender algo muy bonito. Y es que la Biblia dice, y Dios que empezó el buen trabajo en ustedes. Mire lo que dice la versión latinoamericana. Dice que Dios que comenzó ese buen trabajo, que le dio inicio a ese buen trabajo en nosotros, ese mismo Dios está seguro, el apóstol Pablo, que continuará hasta concluirlo. Mire, si alguien no deja los proyectos tirados, se lo aseguro esta mañana, es Dios. Si alguien no deja los proyectos inconclusos, porque me parece que aquí hay gente que ha comenzado a construir una casa y en un momento dado ha dejado tirado ese proyecto. Me parece a mí que aquí hay alguien que ha comenzado una relación amorosa y después de un mes ha acabado la relación. Ha comenzado un proyecto económico, una tienda, un supermercado y viene la vicisitud, viene la prueba y acaba con el negocio. Pero Dios no es así. Mire, Dios no se equivocó cuando lo eligió usted. Creo que aquí hablo hoy con una persona que a veces en un momento dado siente por allí ay, ¿será que el Señor se equivocó conmigo cuando me llamó? ¿Será que el Señor sí quiere salvarme? ¿No será que yo llegué por casualidad? No, hermano, vea, el que comenzó va a terminar. Él no deja obras inconclusas. Por eso dice que Él perfeccionará esa obra. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano? Porque somos un material en proceso. ¿Hasta cuándo el Señor lo hará? Hay dos escenarios. Hasta que Cristo venga o cuando usted pase a la eternidad. Porque la Biblia dice que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Él la continuará y la concluirá el día que Cristo venga. Hay otra versión que tiene que decir también del mismo texto, hasta el día en que Cristo vuelva. Y yo no sé si alguien está esperando al Señor. Yo no sé si alguien en esta mañana confía que el Señor que lo llamó, Él no lo llamó para dejarlo tirado en el camino, que el Señor que lo llamó
no lo llamó para dejarlo a medias, que el Señor que lo llamó, no lo llamó, hermano, para que usted se quede por ahí relegado. No, el Señor lo llamó con un propósito y el propósito es claro, que usted y yo seamos salvos. Mire, por eso la necesidad de que el hombre sea lleno del poder del Espíritu Santo. Creo que esto nos da una pauta esta mañana, porque estamos hablando que el que comenzó la buena obra, el que lo comenzó a ayudar a usted en enero, ahora que es diciembre, que han pasado 11 meses del año, casi 12, él hasta aquí lo ha ayudado. Y no me diga que no, porque yo estoy seguro que hasta aquí nos ayudó el Señor. Eso dijo el hombre de Dios allá en el Antiguo Testamento, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y creo que ha sido Dios el que nos ha traído hasta este momento. Y creo que ha sido el Espíritu Santo nuestra guía. Por eso me gusta lo que dice la Biblia hablando del Espíritu Santo y dice, pero cuando Él venga, o cuando el Espíritu Santo venga, cuando venga el Espíritu de verdad. La Biblia, el Espíritu Santo, cuando leemos la palabra Espíritu en mayúscula en la Biblia, se refiere al Espíritu Santo. Por eso encontramos el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Todas esas expresiones que están en mayúscula en la Biblia, cuando se encuentra la palabra Espíritu en mayúscula, sepa que nos habla del Espíritu Santo. ¿Por qué digo en mayúscula? Porque también encontramos la palabra Espíritu en minúscula. Y la palabra espíritu en minúscula se puede referir a dos cosas. Se puede referir, número uno, a la actitud del hombre. Creo que hay gente que no tiene espíritu. Hay gente que de pronto en algún momento dado de la vida hace las cosas ahí como a medias o no las hace bien y la gente dice, uy, ese señor no tiene espíritu de nada. No se mueve, no se sacude. Eso es una persona sin espíritu. Pero también espíritu en minúscula en la Biblia se puede referir a los ángeles caídos, a los espíritus, los demonios, al mismo diablo. Por eso espíritu en mayúscula se refiere al Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque el texto que estoy leyendo tiene que decir, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Mire, si alguien quiere ser dirigido, como hasta el día de hoy el Señor lo ha hecho, si alguien quiere continuar en el camino, si alguien quiere saber cuál es la verdad, por dónde debe caminar, necesita en su vida el Espíritu Santo de Dios. Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Mira, hay un padre que hoy más que nunca necesita ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando vienen sus hijos de la calle, del colegio, hermano, ahí es donde usted necesita que ese espíritu se active. Mira, el Espíritu Santo no fue dado al hombre solamente para hablar en lenguas, porque hay gente que habla en lenguas, yo hablo en lenguas, y qué bueno, hablemos en lenguas. Pero el resultado de un programa, de una campaña, no se ve solamente en el programa cuando hablamos en lenguas. Hermano, gracias a Dios por las lenguas del Espíritu. Pero después de que salgamos del programa al otro día, por ejemplo, ayer usted pudo haber estado en un programa y sintió la gloria de Dios y habló en lenguas, pero hoy lunes es donde se va a ver el reflejo, el resultado de ese Espíritu Santo que entró a su vida. Porque usted se va a encontrar con muchos escenarios donde van a llegar sus hijos de la calle, del trabajo, su esposo va a venir desmotivado, triste, y ahí es donde una hermana llena del Espíritu Santo va a saber completamente qué le está pasando a su hijo. Hermano, el Espíritu Santo es para eso. El Espíritu Santo es para guiarnos a toda verdad. Que cuando usted escuche un predicador, que cuando usted vaya a las redes sociales y alguien predique la palabra, yo creo que el Espíritu Santo le prende por allí, hermano, como en la mente un bombillo, ¿cierto? ¡Pum! Como que un bombillo se le enciende y le dice, ojo, eso que está escuchando no es así. Yo creo que el Espíritu Santo por allí le prende una alarma, permítame decirlo de esa manera. Y el Espíritu Santo por ahí le hace ver y entender y dice, ojo, eso no es así. Por eso el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y el Señor dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Mira, una persona, un predicador,
Qué bueno que haya un predicador en esta mañana que se deje guiar por el Espíritu Santo. Que cuando un martes, un jueves, un domingo el pastor le diga, predique, hermano, usted se arrodille y le diga, Señor, guíeme, ¿qué necesita la iglesia? Y ahí es donde el Espíritu Santo le va a soplar, hermano, le va a decir, le va a inspirar, porque para eso es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo viene de un estudio teológico que se llama neumatología. ¿Qué quiere decir neumatología? Quiere decir viento, quiere decir soplo. Y hermano, el Espíritu Santo sopla. El viento, el ruach que llamaban en el Antiguo Testamento, el viento, Él le sopla, Él le muestra a usted, Él lo dirige, que usted va a hacer un negocio. Hermano, el Espíritu Santo es para eso, sí, Señor. Permítame decirle que el Espíritu Santo es para eso. Que usted va a hacer un negocio, va a tomar un préstamo. Alguien llegó a su casa buscando ayuda y tal vez va a hacerle un mal. Hermano, el Espíritu Santo le muestra. El Espíritu Santo lo orienta, el Espíritu Santo lo guía. Por eso dice que Él nos guiará a toda verdad y nos hará saber las cosas que han de venir. Ayer estaba compartiendo con un joven en una congregación y él me decía, hermano, el año pasado el Espíritu Santo me habló a través de un predicador y me dijo, el próximo año usted va a pasar por pruebas, va a pasar por luchas. Y es un hermano que tiene un problema en el cuerpo, tiene diálisis, está en un proceso duro con sus riñones. Y dijo, hermano, Dios me advirtió el año pasado que este año iba a pasar una prueba dura, pero también me dijo que al final del año me iba a sacar en victoria. Y dice ayer el hermano, y se están cumpliendo esas palabras porque aquí estoy hoy terminando el año en victoria. Hermano, para eso es el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad y para hacernos saber todas las cosas que han de venir. Por eso si usted se encuentra en debilidad, porque la debilidad nos llega, no somos un producto terminado, estamos en un proceso. Dice también la Biblia en Romanos 8:26, hablando del Espíritu Santo. Estoy hablando en esta mañana de la obra del Espíritu Santo. Pues la Biblia tiene que decir en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Hermano, esto es algo precioso. Esto es algo grande que el Espíritu Santo ha venido a su vida y a mi vida, que nos ha convencido, que se ha metido en tu corazón y en el mío, no para estar ahí de bonito, no solamente para estar aplaudiendo y saltando y llorando, no, es que el Espíritu Santo, hermano, es una herramienta, es Dios mismo que se ha metido a nuestro corazón. Mire, por eso Romanos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo así, hermano David? Pues sí, la Biblia dice que somos débiles. No me diga que usted entonces es el más fuerte, el más capacitado, el más varón. No, somos débiles. Y creo que todos tenemos de alguna manera debilidades. Pues para eso es el Espíritu Santo, para ayudarnos en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir? Dice la Biblia, como conviene. A veces uno le va a pedir algo a Dios y tiene que esperar un momento y callarse y decir, ¿será que sí está bien esto que le voy a decir a Dios? Pues hermano, es el Espíritu el que nos guía. Dice la Biblia que no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sé si aquí hay alguien que ha tenido la experiencia, y yo creo que se ha puesto a hablar con Dios. Y llega un momento donde usted, hermano, entra en un éxtasis del Espíritu y de pronto ya no salen palabras, sino que comienza a hablar en otras lenguas. Y de pronto a veces ya no puede hablar ni decir nada, solamente hay un gemido. Creo que no salen palabras, solamente sale un llanto del fondo del alma, del corazón. Hermano, pues es el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, intercediendo por nosotros. Así que hermano, vea, lo que no hace el Espíritu, permítame cerrar en esta mañana diciéndole lo que no hace el Espíritu Santo, no lo hace nadie ni lo hace nada. Usted podrá tener estrategias, usted podrá tener capacidades personales, usted podrá pensar que se las sabe todas, usted podrá tener muchos años de vida y dicen que en las canas está la sabiduría, gracias a Dios. Pero definitivamente si algo nos va a ayudar a nosotros, es lo que dice el apóstol Pablo a Filipenses, que el que comenzó la buena obra
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que en esta mañana, hermanos, qué bendición poder compartir la palabra, poder compartir estos comentarios bíblicos que le hacen tanto bien a la iglesia. A un amigo que se conecta al devocional y está pensando, no, yo no puedo, para mí es difícil volverme cristiano. No, es que no va a ser usted. No, es que este año cómo voy a servir si ese cargo de pronto a mí me va a quedar grande. Tranquilo, no va a ser usted. Usted solamente llénese del poder de Dios. Deje que el Espíritu Santo lo dote de poder y ese Espíritu Santo lo va a ayudar. Ese Espíritu Santo lo va a guiar para ser padre. Mis hijos se me salieron de las manos. Tranquilo, hermano, tranquilo. El Espíritu Santo lo guiará.